Saludos, muy buenas noches. Ya estamos aquí con todos ustedes en Primera Plana en televisión. Un placer estar en este espacio. Como siempre, nosotros aquí estamos dando el apoyo a todos ustedes y a este programa que somos de este equipo, de programa de televisión, tanto en la radio como en la televisión. Mi saludo a cada uno de ustedes. Agradecemos su sintonía al inicio. Digno, espérate que yo creo que hay que grabarlo otra vez porque salió Sí. ahí, se cruzó. O empieza de nuevo. Vamos a empezar. Hoy es viernes. Saludos, buenas noches. Primera Plana en televisión, un servidor Digno José les saluda a todos ustedes en este momento. Gracias a Dios que nos da este privilegio hermoso de estar como siempre, como parte de este equipo de Primera Plana, un honor. Ustedes, bienvenidos todos a este espacio, a esta presentación. En el día de hoy, en un programa siempre especial, acostumbramos a los comentarios. Esta noche traemos un invitado. Habíamos prometido que en un momento íbamos a tener aquí un profesional de la salud que iba a traernos temas variados. Pues con nosotros en esta noche no vamos a perder más tiempo, sino que lo vamos a presentar inmediatamente. Con nosotros hoy está el doctor Nelson Encarnación. El doctor Nelson Encarnación es cirujano vascular, un médico destacado de la República Dominicana que ha hecho carrera médica y especialidades médicas, y en países de Estados Unidos y Europa ha estado por allá trabajando también su carrera y capacitándose más y trayendo conocimientos a la República Dominicana. Hoy le tenemos en el programa completamente en vivo para todos nuestros amigos televidentes, así que cualquier situación de salud que usted tenga y cualquier conocimiento que usted quiera tener y cosas que le preocupen en la salud, hoy tenemos respuestas aquí con esa ciencia tan hermosa que es la salud. Y vamos a hablar hoy de salud vascular, vamos a hablar hoy de COVID, salud en COVID, en pandemia, todo eso, cómo recuperar ese estado de bienestar que el ser humano tanto necesita, que es la salud. Buenas noches, Nelson, bienvenido aquí a Primera Plana. Buenas noches, Digno, y muchas gracias por la invitación. Realmente es un verdadero honor estar compartiendo aquí en este espacio contigo. Gracias. Es el doctor Nelson Encarnación, es médico cirujano vascular con mucha especialidad, cirujano vascular, que va a compartir con nosotros. Nelson, bienvenido, reiterado, el placer, el honor es nuestro que esté aquí en Primera Plana. Para comenzar, muchas mujeres dicen que cuando se nubla, le duele la rodilla, le duele la vena, le duelen los huesos, le duelen todo y no pueden caminar. ¿Eso tiene que ver con la salud vascular? Bueno, hay una enfermedad, Digno, que es la más común, que afecta a la mayoría de las mujeres dentro de los padecimientos vasculares, que se llama insuficiencia venosa. Esa enfermedad produce dolor en las piernas y produce hinchazón de la pierna, que a medida que progresa el día y que va subiendo la luz del sol y que va subiendo el calor, pues ese dolor se va exacerbando. Hay otro problema que son más de los huesos, que tienen que ver más con los ortopedas o los reumatólogos, que sí tienen que ver dolor en los huesos cuando cambios de temperatura, que llueve, que se pone frío el clima. Entonces estos temas lo abarcan más ya especialidades como ortopedia o reumatología. Muy bien. En la pandemia la gente ha descuidado lo que es la salud, la gente se ha inclinado mucho a comer, mucho a beber, porque eso se promociona. ¿Cuáles son esas cardiopatías que sienten la persona mayormente y por las que van a una consulta de salud vascular?
Así es, la razón principal, yo diría que más del 80% de los pacientes que nosotros vemos en la consulta acuden por insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa, que es la incapacidad de las venas de mantener la sangre en una sola dirección. Recordamos que las venas son los encargados, las estructuras encargadas de retornar la sangre desde los pies al corazón. La sangre llega a los diferentes órganos a través de las arterias y retorna al corazón a través de las venas. Entonces, cuando esas venas pierden la capacidad de mantener esa sangre en una sola dirección, que en el caso de las piernas debe ir de manera ascendente, es decir, hacia arriba o hacia el corazón, eso es lo que se llama insuficiencia venosa. Para ello, las venas tienen unas válvulas dignas, se comportan como unas compuertas que se abren para que la Son sangre como el grifo suba, de la llave. algo Como la llave, como parecido. el grifo, la llave. Se abren para que la sangre suba y se cierran para que no se devuelva. Es como las canaletas que hay que utilizan los agricultores para regar las tierras. Tienen como una compuerta que la abren para que toda el agua fluya. Así mismo pasa con las venas. Esas válvulas están en constante movimiento con cada ritmo del corazón, con cada latido del corazón. Se abren para que la sangre suba y se cierran para que no se devuelva. Cuando esas válvulas no fallan, no cierran bien, entonces se devuelve la sangre, es lo que llamamos reflujo venoso. Esto produce entonces los síntomas que condicionan la insuficiencia venosa, como sensación de cansancio, pesantez, hormigueo, dolor, Ah, eso es lo que dice la gente, que cuando ella calambre siente en la hormigueo, pierna. cuando el sol está caliente, que sienten hormigueo. Exactamente. Todo eso se produce por este mecanismo de insuficiencia venosa, por un mecanismo de reflujo y de incapacidad de las venas de mantener la sangre en una sola dirección. Pero, doctor, ¿qué causan esos problemas en los seres humanos? Bien, es una pregunta interesante y las causas son múltiples. Aquí no hablamos de una sola causa. Es una enfermedad multifactorial donde intervienen diferentes factores y dentro de lo más importante es la genética, la herencia. Si tienes un familiar que tiene insuficiencia venosa, madre, puede ser hasta la tercera, cuarta generación, es probable que pueda tener alguna de estas manifestaciones de la enfermedad. Pero también la edad, digno. A medida que vamos avanzando en edad, mayor es el riesgo de padecer esta enfermedad. Y otra cosa muy importante son los hábitos ocupacionales. Dependiendo a lo que tú te dediques, tiene mayor o menor riesgo de padecer insuficiencia venosa. Los pacientes que tienen trabajo, que tienen que permanecer mucho tiempo de pie, como los vendedores, los que trabajan en farmacia, en colmado, tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia venosa por el mecanismo de bipedestación en el que tienen que estar sometidos. Y los que tienen mucho tiempo sentado también, o sea, los dos extremos favorecen el desarrollo de insuficiencia venosa. Las secretarias, las recepcionistas que están en trabajo de oficina, todas estas cosas te condicionan a desarrollar insuficiencia venosa. Uno observa en personas bien elegantes, tienen un cuerpo esbelto, pero en su musculatura, en su parte, en la piel, comienzan a salir todo ese tipo como de abultamiento, ese tipo como de dibujo que a veces parece como un tatuaje, pero no es un tatuaje. Entonces, como que desfiguran al ser humano. Tiene que ver eso precisamente con un problema Claro, vascular. claro, sí, sí. De hecho, esa es la forma más común como se manifiesta la insuficiencia venosa. Hay diferentes grados, diferentes estadios. Y el primero de ellos es precisamente lo que tú dices, que se ven como una mancha que parecen un tatuaje, que se ve como ramificado, como si fueran algunas rayitas. Algunos dicen que parecen como algunos moretones, pero que no son moretones, son vasos sanguíneos o capilares de un tamaño muy pequeño que aparecen cuando hay enfermedad, cuando hay insuficiencia venosa. Entonces, estos se llaman telangiectasia, pero pueden ser de un diámetro mayor, que va entre 1 y 3 milímetros, son más gruesas. Esas se llaman entonces venas reticulares, pero podemos ir más allá. Están las venas varicosas, que estas ya sí se ven, como tú decías, como un bulto en la pierna, que sobresale por la piel o que se forma como un cordón. Algunos pacientes refieren que parecen un dedo que tienen en la pierna por el grosor y cómo se dilatan. Entonces,
Todo esto se va condicionando por el mecanismo de la insuficiencia venosa y como va progresando, si no tiene un tratamiento adecuado, oportuno, pues se va desarrollando y se puede ir complicando con diferentes estadios y diferentes grados de la enfermedad. Uno escucha también, doctor, dentro del diálogo con las personas, las redes, los medios, que se le explotan los vasos capilares a la gente. O que de buena primera hay personas que comienzan a sangrar por la piel de manera Sí, abrupta. sí. He oído casos, yo he visto casos en comentarios con personas. ¿Asocia eso mismo la causa? Claro, sí, sí, la insuficiencia venosa. Esta varice que yo te digo, que mide más de 3 milímetros, cuando están en muy superficiales, se puede debilitar mucho la piel que la cubre. Y entonces puede ser tanta la debilidad de la piel que con un roce, con una pared o algo, o a veces de forma espontánea, se pueden romper y haber extravasación de sangre. Es lo que se llama varicorragia. Produce un sangrado que es como si tú abrieras una llave o una manguera. Es un sangrado sumamente abundante. Por eso es que es importante que las personas puedan acudir al médico a una consulta temprano antes de que esto se desarrolle y pueda eh, tener esas manifestaciones. Lo otro que tú decías es que se pueden romper vasos capilares muy frecuentes con tú darte un golpe, una palmada o con el roce de cualquier objeto. Y es porque también hay una condición que se llama síndrome de fragilidad capilar, que son vasitos pequeños que tenemos en el cuerpo y sobre todo las personas de piel clara como tú, pues, son más notorios, más notables, que con cualquier golpecito que se den se le forma un moretón. Entonces, sí está relacionado todo esto. Entonces, ¿dónde se vincula un paciente diabético, que generalmente es una enfermedad degenerativa, a veces se encuentra con esa misma condición? ¿A cuáles personas afecta directa más? O sea, los que tienen cuáles diferentes enfermedades o enfermedades subsecuentes, ¿a cuáles le afecta más entonces una enfermedad vascular? Los diabéticos es una población muy importante de lo que nosotros vemos en nuestra consulta, porque la diabetes como una enfermedad que afecta a varios órganos, una enfermedad que si no se controla puede dañar desde los ojos, puede dañar los riñones, puede dañar las arterias también. Y esto pasa porque cuando hay un descontrol de la glicemia en los diabéticos, se afectan también los nervios periféricos en las piernas y hay una afectación del endotelio, que es la capa más interna de los vasos sanguíneos, y hay un daño que se produce de manera generalizada. El endotelio está en todo el cuerpo. Incluso se ha dicho ya que si sacamos todo el endotelio del cuerpo de una persona, es más que suficiente para cubrir completamente una cancha de fútbol a su totalidad, para que tengas una idea de qué tan extenso es. Estamos hablando de todas las venas, arterias que recorren el organismo. Entonces, en lo diabético hay un daño a este nivel. Entonces, eso se va a manifestar en que un paciente diabético se hace una herida, ¿verdad? Y dura mucho para cicatrizar. De hecho, en los diabéticos tenemos que estar vigilándole los pies siempre porque como decía, se dañan los nervios, el paciente no siente y el paciente puede tener una herida caminando o que se cortó y se pone el zapato y no siente, no sabe que tiene una herida. Y muchas veces se dan cuenta, es por el mal olor que tiene en el pie o en la herida, por el estadio avanzado, pero no siente. Por eso una recomendación importante que le damos a los pacientes diabéticos y sus familiares es que con cierta frecuencia les revisen los pies a sus pacientes en busca de heridas, en busca de callosidades y si presenta alguno de estos, pues acudir de inmediato al especialista. ¿Y cuáles son entonces los casos más frecuentes de personas que tienen esos tipos de problemas vasculares? Que se cambia de coloración un dedo, por ejemplo, ya cuando está en estadio avanzado, se le pone un dedito negro, o van que presentan dolor, que cuando caminan tienen un dolor en la batata, que ese dolor lo hace parar, que no pueden seguir avanzando. Y estas son las manifestaciones iniciales y es el momento ideal para usted recibir un tratamiento y evitar que progrese a una complicación como una amputación, una pérdida de una extremidad.
sea, lo que tú me estás diciendo entonces, que aquellas personas que cuando suben escaleras, que terminan doliéndole los músculos, que caminan 2 esquinas y ya terminan con un dolor, como dicen en la batata, ahí en la tibia, en Exactamente. esa área. Sí, es lo que se llama claudicación. La claudicación, que es claudicación intermitente, que es un dolor que se define como un dolor reproducible, que es incapacitante, es decir, que cuando tú te da ese dolor, tú no puedes seguir caminando porque el dolor no te deja. Esto se produce porque cuando nosotros caminamos, hacemos una actividad física, hay un aumento en la demanda de oxígeno de las extremidades. Entonces, si hay alguna enfermedad vascular, esa demanda de oxígeno no puede ser suplida por el organismo, entonces se manifiesta como dolor. La falta de oxígeno en cualquier parte del cuerpo se va a transmitir o se va a traducir como dolor. Entonces, cuando el paciente camina 2 cuadras y siente un dolor en la batata, como dicen popularmente, puede ser muy probable que sea una enfermedad vascular que tenga. Ahora bien, si es que sube 2 escaleras y hace un ejercicio intenso, hay un dolor muscular que es por fatiga, que es por someter un músculo a un ejercicio intenso. Este no es por problema vascular, sino que ya es un dolor por fatiga. Uno observa y se han dado casos. Se recomienda el ejercicio físico, nosotros lo practicamos. La gente aquí ha vuelto mucho a correr, a caminar, pero va a hacer el ejercicio, a correr en una pista sin un análisis médico, sin un diagnóstico clínico de cuál es su estado. Y fulano se fue a caminar, le dio un preinfarto, o se desmayó, o cayó, o sencillamente terminó con dolores en todo el cuerpo, en las rodillas y jamás puede volver. Todos esos cuadros de ese tipo de personas, ¿qué manifestación tiene en la salud cardiovascular? Sí, mira, es un punto importante la actividad física, aunque sí es muy beneficiosa, tanto para el sistema como los diferentes sistemas cardiovasculares, sistemas metabólicos del organismo, sí ayuda mucho porque se activan todos estos mecanismos. Pero si ya un paciente que se va a someter a ejercicio intenso, a un paciente que va a ser un atleta, por ejemplo, le es conveniente, es recomendable someterse a una evaluación completa que incluya evaluación cardiovascular, ver cómo está su corazón, ver cómo está funcionando sus diferentes órganos, porque como tú dices, pueden someterse a una demanda de un ejercicio que tal vez no están preparados para eso y pueden venir entonces eventos tal vez no muy favorables. Ahora relacionemos, interesante, señores, miren, graben, compartan el enlace, escriban por ahí también que respondemos preguntas en el chat. Miren, nosotros aquí los dominicanos estamos muy acostumbrados a ir al médico cuando duele algo. Y justamente en la salud, esa salud cardiovascular, ¿cuáles son los alimentos? ¿Cuál es la dieta que debe tener una persona para mejorar esa condición de salud? Así es, Digno. Mira, lo que pasa con la salud cardiovascular y la dieta es que hay alimentos o sustancias que cuando la ingerimos se van acumulando dentro de las paredes de las arterias. Yo le hago siempre la referencia a los pacientes como algo que conocen, como la tubería de los fregaderos, por ejemplo, el desagüe de los fregaderos. Eh, Tú ves que en esa tubería se van pegando como unas capas de grasa y que a medida que va progresando, si no se limpian, pueden ocluir la tubería. Lo mismo pasa con el cuerpo humano y las arterias, los vasos sanguíneos. A medida que nosotros tenemos una dieta alta en grasa, una dieta alta en sal, alta en carbohidratos, todo esto al final de cuentas se va a repercutir en los niveles de colesterol. Vamos a tener niveles de colesterol altos, niveles de triglicéridos altos, y entonces todo esto va dañando la parte interna de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, y a largo plazo pues van a manifestarse como enfermedades cardiovasculares, pueden desarrollar infartos, pueden desarrollar ACV, accidentes cerebrovasculares, porque se ocluyen las arterias de las diferentes partes del cuerpo, incluidas las arterias de las extremidades inferiores. Entonces, lo ideal es tener una dieta sana. ¿Qué implica tener una dieta sana? Tener una dieta equilibrada.
No es que no vamos a dejar de comer grasa o vamos a dejar de comer harina o arroz o carbohidratos. No, sino comerlo en una cantidad moderada, regular. Que si yo como, por ejemplo, arroz hoy, no voy a comer arroz en la noche o voy a comer arroz todos los días. Y si lo como todos los días en poca cantidad, equilibrarla con los vegetales, aumentar la cantidad de vegetales que nosotros comemos, las ensaladas, disminuir el consumo de grasa, preferir las comidas hervidas en vez de fritas, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Cuando consumimos grasa o aceite, preferir los aceites poliinsaturados, por ejemplo, como el aceite verde, en vez del aceite tradicional que conocemos. Ok, interesante. Nelson, la gente siempre en la salud se pregunta, ¿dónde es más común, dónde es más frecuente las enfermedades cardiovasculares, en los hombres o en las mujeres? ¿Quiénes la padecen más? Depende de qué enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de las enfermedades arteriales en los miembros inferiores, es más común, pero por mucho, en los hombres, en sexo masculino. Cuando hablamos de la hipertensión arterial, es mucho más común en el sexo femenino, en las mujeres. Entonces, todo esto depende de qué enfermedad sea. Sí, pues hay muchos factores que condicionan. Por ejemplo, tradicionalmente vemos que algo importante que no hemos mencionado es el tabaquismo, el cigarro. Es más común ver un hombre fumando que una mujer. Entonces, cuando esto se traduce en enfermedades del sistema cardiovascular, el tabaquismo es uno de los principales agresores para todas las arterias del organismo, de la cabeza, del corazón, de las piernas. Entonces, en las personas fumadoras que tienen mucho mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Y el alcohol? El alcohol también, aunque de una forma indirecta, no vamos a decir que tiene un impacto negativo en toda la circulación, en todas las arterias, sí más bien afecta sobre todo el sistema gastrointestinal, hígado, por ejemplo, es donde se manifiestan con mayor frecuencia las enfermedades producto del alcohol, hígado, páncreas y todas las vías que tienen que ver con el aparato digestivo. Vamos a ligar ahora lo cardiovascular con la COVID-19. Yo sé que la gente está esperando ese tema, de verdad que sí. ¿Dónde se dan las complicaciones? COVID corazón, COVID vena, cómo se hace ese sistema que afecta tanto y que hay tanta persona interna y que cuando detectan es que la enfermedad, había una enfermedad de base de ese tipo? Sí, digno. Realmente esta pandemia ha tenido efecto de una forma, ha impactado todo el sistema cardiovascular y una de las principales causas por la que se ve afectado es por el daño a nivel del endotelio, el proceso inflamatorio que induce el coronavirus o el virus en la pared más interna, la capa más interna de las arterias y de las venas. Esto produce una reacción inflamatoria que condiciona desarrollar coágulos y trombos. Pero no solo eso, también a nivel del corazón hemos visto que ha aumentado la incidencia de lo que llamamos derrame de pericardio, pericarditis, que es con un aumento en el líquido en el saco que recubre el corazón y una inflamación a nivel de este. Entonces, esto ha sido muy común que estamos viendo últimamente en los pacientes con COVID y aún después del COVID de haberse recuperado, deja sus secuelas, tanto a nivel del corazón como en las extremidades inferiores. De hecho, vi que recientemente un estudio se publicó donde 5 pacientes que se habían recuperado de COVID, un COVID no grave, porque tú me dices que fue un paciente que estuvo interno, intensivo, que estuvo intubado, que estuvo encamado mucho tiempo, pero no, pacientes que han tenido una enfermedad leve. Vi un estudio que se reportó con 5 pacientes después de haberse recuperado incluso del COVID que debutaron con isquemia aguda de la extremidad. Eso se refiere a una interrupción súbita de la sangre en la circulación de la pierna que si no se trata a tiempo puede terminar amputado el paciente. Entonces ha sido muy común esto y como te digo en pacientes ya recuperados de COVID y que no han tenido un estadio o un estado grave de la enfermedad. Conozco un caso de una persona
que él pasó todo ese proceso. Posteriormente salió del internado, le dieron el alta médica y lo refirieron a un internista. Y me dijo recientemente que terminaron refiriéndolo a un cardiovascular, porque todavía las condiciones incluso de movilidad de él y las condiciones de trabajo se la llevaron a reducir porque le podía ser un detonante de su enfermedad. Es decir, una persona, para la pregunta, esa base para la pregunta, una persona que no sufra de la presión, como acostumbra decir la gente que no es hipertenso, que no tenga ningún tipo de enfermedad, que no tenga taquicardia, ¿puede una persona entonces que le dé el COVID terminar padeciendo una de esas enfermedades? Sí, fíjate que después de la pandemia se han exacerbado muchas enfermedades. Pacientes jóvenes que no sufrían de nada, de repente tuve en la consulta, mire, doctor, después que yo padecí COVID ya yo no sirvo para nada, como me dijo una paciente recientemente. Y es por la afectación que tienen los diferentes órganos. Y todavía hoy por hoy estamos aprendiendo mucho de esta pandemia. Y a largo plazo, cuáles son las implicaciones que tiene, cuáles son las complicaciones que desarrollan los pacientes después de exponerse a este virus malvado que ha azotado a todo el mundo. Entonces, lamentablemente sí hay afectación de muchos órganos y muchos sistemas. Un paciente que estaba sano que deja secuelas. Entonces, post-COVID, un paciente puede terminar padeciendo de problemas circulatorios. Efectivamente, así es. De hecho, es común, te digo, como te digo, o sea, en la consulta llegan muchos pacientes que después que tienen COVID tienen muchas molestias en las piernas por problemas de circulatorio, por problemas de las venas. Entonces, esto sí ha impactado de una forma importante la salud de la población. Perdón. Vamos a desmontar una tesis que tiene la gente, que con COVID no se puede operar a la persona. Alguien se alarmó por un caso que nosotros planteamos, que un paciente fue ingresado a una sala de cirugía habiendo sido detectado el COVID en su resultado. Y se me alarmó una persona y me dijo que cómo es posible que no lo intervienen. ¿Cómo se da ese proceso? Sí, hay que ver qué tipo de cirugía le iban a hacer o qué tipo de cirugía necesitaba. Porque después de esta pandemia, las recomendaciones para procedimientos quirúrgicos se han dividido en tres procedimientos: procedimientos muy urgentes, procedimientos urgentes o procedimientos selectivos. A todos los pacientes ya tenemos como protocolo que paciente que vamos a operar le realizamos una prueba de COVID. Si la prueba está positiva, entonces ahí se evalúa qué tan urgente es esa cirugía. Si es una cirugía electiva que puede postergarse, se posterga y se deja que el paciente se recupere de la cirugía. Idealmente estamos hablando que se recupere del coronavirus. Idealmente estamos hablando de que debe esperar mínimo un mes después de haberse recuperado para someterse a un procedimiento de cirugía electiva. Ahora bien, hay cirugías que no pueden esperar, aunque aún teniendo COVID. Entonces, si tiene COVID positivo y tiene una necesidad de una cirugía muy urgente, una necesidad urgente de algún procedimiento quirúrgico, pues entonces se somete el paciente a cirugía y entonces se toman todas las medidas de protección de bioseguridad, tanto del personal médico, personal de anestesiología, personal de enfermería y personal auxiliar de limpieza. ¿Y cuáles son los casos que con más frecuencia llegan a tu consultorio buscando este tipo de salud? En el caso de pacientes con COVID, lo más frecuente que estamos viendo ahora mismo son trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda se refiere a una oclusión por trombos o coágulos de las venas profundas, es decir, las venas que están por debajo de los músculos en la pierna. Entonces esto se manifiesta como una hinchazón, un aumento de volumen de la extremidad y dolor. Entonces este paciente llega que le dio COVID y que ahora tiene una pierna más hinchada que la otra. Cuando le hacemos el estudio, un ultrasonido Doppler venoso, observamos que dentro de la vena hay un material que impide que se comprima
la vena y que hay ausencia de flujo venoso. Entonces ahí diagnosticamos inmediatamente, aquí hay una trombosis venosa profunda. ¿El diagnóstico se hace de qué tipo, de qué forma sale el diagnóstico? El diagnóstico se hace con la presentación clínica, es característico que el edema sea de una sola extremidad, se hace con estudios de imágenes como la sonografía Doppler, donde se pueden ver la vena, si hay permeabilidad o si tienen flujo espontáneo, y también con pruebas de laboratorio a nivel de sangre, por ejemplo el dímero D, cuando hay una trombosis venosa se eleva significativamente. Entonces, así establecemos el diagnóstico. ¿Has atendido casos, porque está dando servicio, es importante que lo sepan los amigos televidentes, el doctor Nelson Encarnación está dando servicios en San Juan de la Maguana, es el único en su especialidad, en su área, aquí en la ciudad? Los casos más frecuentes que ha tenido que intervenir, porque eso también va a determinar de qué sufre la población más directamente en esos temas de la salud vascular. Sí, los casos que nosotros con más frecuencia operamos aquí son los pacientes con insuficiencia venosa, que es por mucho la enfermedad más común, la enfermedad que con mayor frecuencia vemos en la consulta, es la insuficiencia venosa. Entonces, estos pacientes son los que mayormente estamos operando aquí en San Juan. Que dicho sea de paso digno, traemos la tecnología de última generación disponible no solo en República Dominicana, sino a nivel del mundo, en los diferentes países del primer mundo, países de Europa, países de Estados Unidos. La última tecnología que se está usando la tenemos nosotros disponible aquí en San Juan para tratar esos pacientes con insuficiencia venosa, que le hacemos cirugía ambulatoria con anestesia local, el paciente despierto, que se va a su casa el mismo día sin tener requerimiento de internamiento o de hospitalización para algún tipo de esta cirugía. Los costos de esos procedimientos son muy elevados, son para el paciente asequible. Estamos hablando de una población que necesita salud. Sí, afortunadamente estos procedimientos están en cobertura por los planes básicos de salud, es decir, que el paciente que tiene su seguro básico eh, tiene cobertura y puede someterse a estos procedimientos sin mayor complicación. No hay riesgo post esas operaciones, post esos procedimientos quirúrgicos. Los pacientes mejoran su condición, vuelven a su estilo de vida de manera más natural. ¿Cuál es entonces, en términos de esperanza de vida, cuando un paciente sale de una cirugía, cuál es el testimonio, qué testimonio tiene? Impresionante, digno. De hecho, a mí me gustaría presentarle a ustedes una historia muy bonita de la primera paciente que yo operé aquí en San Juan cuando llegué. Que fue una paciente que venía batallando con más de 2 años con una úlcera en la pierna, producto de una insuficiencia venosa. En estadio más avanzado pueden desarrollarse insuficiencia venosa. Entonces, es una historia muy bonita porque esta señora dice que tenía 2 años con esa úlcera, que no la dejaba dormir. Esta señora no podía hacer sus actividades cotidianas, no podía cocinar, no podía hacer sus quehaceres en la casa porque le dolía mucho la úlcera y venía 2 años batallando con esa úlcera. Llegó a nuestra consulta, le evaluamos, vimos que cuál era la causa del problema, que era un reflujo venoso por producto de una insuficiencia venosa en la safena mayor y corregimos eso. Hicimos una cirugía de mínima invasión, una ablación térmica por radiofrecuencia de esa pierna y en menos de 2 meses ya la úlcera había cicatrizado. Y es impresionante tú ver y nos llena de alegría y satisfacción cómo esa señora manifiesta su alegría después de haberse sometido a este procedimiento, después de batallar más de 2 años con esta úlcera, que en menos de 2 meses ya esté recuperada y esté totalmente cicatrizada. Una señora que puede tener su noche tranquila, que puede hacer sus actividades en la casa. Entonces eso nos llena de satisfacción porque al fin de cabo es lo que nosotros buscamos, pues mejorar la calidad de vida en los pacientes, mejorando su salud. Interesante, muy interesante ese testimonio. ¿Cuáles son los casos más fuertes entonces donde se aplica cirugía vascular? Hay otros casos dignos que son muy complejos.
Cuando hablamos, por ejemplo, de un aneurisma de la aorta abdominal, la aorta, que es la arteria más grande que tiene el cuerpo humano, es la que sale directamente desde el corazón. Podríamos hacer referencia para que la gente entienda como la tubería que sale directamente desde la casa o del acueducto para repartir el agua en los diferentes hogares. Eso es la aorta, es la principal arteria que tiene el cuerpo humano. Y eso se puede dilatar, ensancharse y generar lo que llamamos aneurisma. Cuando esto aumenta tanto de tamaño, corre el riesgo de romperse. Y si se rompe, son pocos los pacientes que pueden contarlo y pueden llegar a un hospital para recibir atención, porque la mayoría mueren antes de llegar. Entonces, y muchas veces esto no da ningún síntoma. O sea, tú puedes andar caminando normal y no sentirte nada y tener un aneurisma que te da cuenta cuando se rompe. O porque va a hacerte un estudio de por alguna otra causa que está indagando, que tiene un piedra en los riñones, por ejemplo, le hacen un estudio o que tiene un problema a nivel de la columna y ahí se diagnostica el aneurisma. Entonces, en estos casos hay que someter a estos pacientes a cirugía y hacer un reemplazo de esta arteria que muchas veces se corta, se quita un segmento y se pone un tubo que puede ser como una tela especial para, para sustituir esta arteria, o que se puede hacer por mínima invasión, que a través de la ingle se introduce una endoprótesis, que es como si fuera un stent para recubrir la aorta por dentro y excluir así el aneurisma. Esos casos son frecuentes. No son tan frecuentes, sí son frecuentes. Aquí en San Juan, por ejemplo, ya yo he visto unos 5 pacientes en el tiempo, en el corto poco tiempo que tengo aquí, y son más frecuentes en pacientes fumadores. Es decir, que si un paciente fuma, tiene más de 50 años, es recomendable someterse a un screening para detectar a tiempo esta patología, que se puede hacer fácilmente con una sonografía, sin tener que hacer mayor estudio, mayor complejidad, y aquí se puede hacer con facilidad sin ningún problema. Muy bueno, muy buena la información. Generalmente ahora, muy común, los accidentes cerebrovasculares. La gente habla de los ACV, que deja a la persona prácticamente inmóvil un tiempo, dura un tiempo para recuperarse, algunos no se recuperan, algunos dicen que si le dio una vez, vuelve y le da. Entonces, dentro de esa misma condición de salud de un paciente en esa naturaleza, ¿dónde interviene la cirugía vascular? Sí, es una pregunta importante porque una de las principales causas de los accidentes cerebrovasculares o la trombosis, como la gente le conoce popularmente, vienen de las arterias que llevan la sangre al cerebro, se llaman las arterias carótidas, sobre todo la arteria carótida interna, que están localizadas a nivel del cuello. Una placa a ese nivel puede ocluir la circulación al cerebro o puede fragmentarse pequeños fragmentos de esa placa y embolizar, es decir, subir a una de las arterias pequeñas del cerebro y taparla. Esto se puede prevenir con una cirugía, abriendo esa arteria, quitando esa placa, en la mayoría de los casos poniendo un parche, o a veces también poniendo un stent dentro de esa placa para mantener esa arteria abierta. Son de las cosas que se pueden prevenir, sobre todo en pacientes que tienen una estenosis de más de un 50% y tienen un síntoma asociado, como que han perdido la visión de repente de un ojo, como que han perdido la fuerza o han tenido una desviación de la comisura labial hacia un lado. Estos son síntomas que llamamos ataques isquémicos transitorios, porque se presentan en un momento y pues se revierten. Entonces, si un paciente lo diagnosticamos en esta etapa, haciendo la cirugía, pues tenemos la posibilidad de evitar que pase la trombosis o que pase el accidente cerebrovascular. Ok, es decir que hay estudios anteriores que se pueden determinar, pero para eso entonces el paciente tiene que hacer consultas periódicas e inmediatamente informar de su condición de salud. Sí, sí, de hecho, sobre todo pacientes de alto riesgo cardiovascular, pacientes que tienen niveles de colesterol alto, pacientes que son fumadores, pacientes que son diabéticos o hipertensos, son pacientes de alto riesgo. Estos pacientes deberían someterse de forma regular a un screening, un chequeo
general. Se le hace un Doppler en la carótida, como una sonografía a nivel de la carótida, y ahí se puede ver con facilidad si hay alguna placa o si hay algo que esté obstruyendo una de estas arterias. He visto diagnóstico de pacientes con esos cuadros donde dice muchas veces, algunos dicen, bueno, la causa fue los triglicéridos altos, elevados, y lo asocian directamente a los triglicéridos. ¿Puede ser eso así? ¿Cómo será? Sí, sí, realmente los triglicéridos que forman parte de lo que conocemos como perfil lipídico, junto con los triglicéridos, el colesterol total, colesterol malo, que como se le conoce, el colesterol de baja densidad y el colesterol de muy baja densidad, son los que mayormente intervienen en esto. Y el colesterol bueno, que es un colesterol de alta densidad, si está bajito, también constituye un factor de riesgo. Entonces, estos niveles en general, en conjunto, son los que son predictores de eventos cardiovasculares, incluidos los infartos, incluidos los ACV, incluido también las enfermedades de las arterias, las piernas o los miembros inferiores. Entonces, manteniendo estos niveles de colesterol en un valores óptimos o valores deseados, se puede prevenir algunos de estos eventos, aunque queda algo que se llama riesgo recidivante, que aunque tú tengas estos valores normales, hay un riesgo recidivante que queda latente ahí que puede predisponerte a desarrollar un evento, pero obviamente el riesgo de esto es mucho menor que cuando tú tienes estos niveles descontrolados o valores muy elevados. Ok, entonces, en esa especialidad, la prevención, ¿dónde entra la parte preventiva para el paciente? La parte preventiva entra en los hábitos saludables. Los hábitos saludables que son mantener una dieta saludable. Hablamos de dieta saludable que es una dieta baja en grasa, baja en sal, una dieta rica en vegetales, en ensaladas. Y hablamos también de los ejercicios. El ejercicio físico constituye un factor muy, muy importante para disminuir los riesgos cardiovasculares. La obesidad, por ejemplo, que son de las cosas que se pueden prevenir y que se pueden evitar mejorando la dieta y aumentando la actividad física. Entonces la prevención básicamente ahí está. Aumentar la actividad física de los ejercicios, dieta saludable y sobre todo acudir a tiempo al médico para su chequeo. No esperar que esté en las peores condiciones para ir a una consulta, sino ir a tiempo, que como dicen popularmente nuestros viejos, el pamo con tiempo tiene remedio. Claro que sí. Nelson, sería bueno que diera por aquí el consultorio donde está, número de teléfono, que diera esa información porque los amigos televidentes están inquietos y necesitan saber ese detalle. Sí, así es, Digno. Aquí los sábados estamos haciendo el esfuerzo de venir a San Juan de la Maguana toda la semana. Los sábados venimos para acá a darle consulta a la población de San Juan, a la población del sur, para que no tengan que trasladarse a Santo Domingo en busca de una consulta de cirugía vascular. Estamos en el Centro Médico San Juan, Igualas Médicas, en la Trinitaria. Los sábados a partir de las 8 de la mañana en el consultorio del edificio profesional 3, en donde estaba la Clínica del Valle anteriormente. Ahí damos consulta todos los sábados. Y en Santo Domingo también tenemos nuestra consulta allá en MedicalNet, en la Torre MedicalNet B, en Piantini, y también en la Clínica Abreu, en la Avenida Independencia. Para citas, consultas y más información pueden contactarnos en el 809-862-2627. A través de WhatsApp, de ese mismo número, 809-862-2627. Y también a través de las redes sociales, en Instagram, estamos como NES Vascular. NES Vascular. Interesante. Sería bueno, la gente le dicen, tómate esto para que te limpie la sangre, tómate esto para que te limpie la vena. Y en esta región la gente se inventa, mira, allí venden una botella que te limpia.
Eso, la gente comienza a tomar medicamentos y lleva una funda de medicamentos y todo el que está por ahí diciendo que le limpian la sangre, que le limpian la vena, va y busca eso. ¿Es Bueno, recomendable? no, para nada. Esto no está avalado científicamente. De hecho, no solo eso. Hay situaciones donde se le ofrecen procedimientos a los pacientes para limpiarle la sangre y purificarle la sangre, que a través de una máquina le sacan la sangre, la limpian y vuelven y se la ponen. Esto no tiene ninguna evidencia ni tiene ninguna justificación del punto de vista científico. Los riñones son los encargados de purificar y de limpiar la sangre y eliminar la sustancia tóxica a través de de la orina. Cuando los riñones no pueden funcionar, que no pueden hacer este trabajo de filtrado, entonces sí viene lo que se llama el proceso de hemodiálisis, que es a través de una máquina, si se saca la sangre y se filtra, que dependiendo la severidad de cómo esté la enfermedad, se puede hacer dos o una vez a la semana, de acuerdo a el estado o el estadio de gravedad de esto. Pero indiscutiblemente de ir a limpiarme la sangre, a purificarme la sangre, sin tus riñones funcionando bien, pues no tienen ningún aval ni ninguna justificación. Y la gente compra todos esos medicamentos que venden, que tiran por las redes, esos potes y esas cosas. Sí, por eso es que es importante acudir a su médico y no estar automedicándose ni llevándose de lo que le dice la vecina. Claro, la ciencia, tiene que partir la gente de la ciencia. Bueno, al cierre, unas palabras. No, agradecerte, Digno, por la invitación, motivar a la gente de que tengan una vida saludable, de que tengan un acercamiento a Dios también, que traten de buscar de Dios. En Dios pueden encontrar muchas cosas que no pueden encontrar en el mundo y que también pueden mejorar su estilo de vida. La gente que va a la iglesia, pues no son gente que van a estar fumando, no son gente que van a estar acostándose de noche. Y entonces todas estas cosas tienen una repercusión importante en tu salud y en tu bienestar, tanto para el alma como para el cuerpo. Excelente, gracias Nelson por haber estado con nosotros, Dios te bendiga mucho. Amén, Digno. Gracias a los amigos televidentes que hayan disfrutado.